Seguimos en Soluciones hablando de este tema interesantísimo, cómo aprender a perderle ese miedo a hablar en público y cómo hacerlo de la forma efectiva. Gilda, ¿tenías una anécdota que querías compartir con nosotros? Sí, justamente hablando del silencio, yo participé en un curso para reporteros conjuntamente con Fausto Malavé, que creo que está en Miami trabajando, ¿no? Y él decía que en su programa de radio, cuando él generalmente era un poco ácido, ¿no? Entonces cuando decía algo muy contundente, un poco fuerte, él se quedaba callado, porque él sabía que si bien estaba en la radio y no tenía a la persona enfrente, el radio escucha iba a reflexionar en relación a lo que él decía. Y eso del silencio es un poder bien importante porque eso te permite a ti que la otra persona reflexione en relación a lo que tú dices, es decir, que esa discusión tenga un carácter reflexivo. Si tú te vas muy rápido hablando, y no tienes pausas, no permites que la otra persona piense en relación a lo que tú vas a decir. Y por eso también se utiliza el recurso que es importantísimo del énfasis, que tiene que ver con digamos, el subrayado de la palabra escrita. ¿En qué momento yo aumento el tono de la voz, enfatizo, impero, para hacer reflexionar a la otra persona? Son recursos bien prácticos que se usan en el momento de hablar en público. O sea que si debemos darle matiz a la palabra. Así es. El matiz es importante para que la persona pueda interpretar lo que quiero decir, descifrar. Acuérdense que nosotros tenemos emisor, código, la referencia y ¿a dónde vamos? Al receptor. Así es. Entonces se crean varios ruidos porque la referencia no tiene, primero, un estímulo. Segundo, no sabemos si es informativo. Tercero, no sabemos si es descriptivo. Entonces ahí es donde se pierde la conexión con el otro de lo que hablábamos en el segmento anterior. Y me pierdo en todo este proceso de comunicación, no se genera un feedback, que es lo más importante. Así es. Tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter. Queremos compartir con ustedes parte de estos comentarios. Elías Santana nos dice, por ejemplo, tenemos que romper barreras, salir de la zona de confort para evolucionar. Supera tus miedos, soluciones a hablar en público. Juan Carlos Blanco nos dice por acá, ¿por qué los nervios se manifiestan de pie a cabeza al momento de hablar en público? ¿Hay una respuesta científica? Pregunta él. Yo digo básicamente porque no dominamos lo que sabemos y hay que dominar y hay que tener el conocimiento. No nos conocemos bien. No nos conocemos bien. No conocemos el tema, no tenemos los elementos básicos para llegar a la conexión con el otro, porque independientemente, nosotros estamos en un canal de televisión y hoy estamos hablando a una cámara de televisión, no a una persona, pero estamos llegando, te aseguro, a miles de personas. Primero porque nos preparamos, segundo tenemos un dominio que nosotros quisimos manejar, practicar, y tercero, la conexión que tenemos contigo que permite que todo esto fluya, porque si no te conectas, te empiezas a crear barreras y ese vacío que se genera o esa brecha no va a hacer que esto fluya, que esto llegue con la interpretación y el objetivo, porque toda comunicación tiene que tener un objetivo. Si no tiene un objetivo, tú cuando vas a hablar con alguien tienes que decir, voy a hablar con esta persona por esto, y tú tienes que ese objetivo cumplirlo, porque si no, no llegas a la comunicación que tú quieres. Las creencias, los patrones culturales, la baja autoestima, ¿pudiera interferir o ser en algún momento obstáculo para esa comunicación? Claro que sí, pero no solamente la baja autoestima, sino también decir, por ejemplo, yo lo sé todo, que es el otro tipo de personalidad. Yo lo sé. Eso tiene que ver mucho con los políticos. Y me perdonan que me dirija a los políticos de esta manera, se creen que todo lo saben, la tapa del frasco, y resulta que no es así. Qué difícil es entrenar en oratoria a un político, lo digo por experiencia, porque he entrenado a muchos. Cuéntanos y entonces una tienes que ser muy sutil para decir, mira, es que lo estás haciendo de esta manera. A mí me tocó con un político. No digas el nombre. No voy a decir el nombre, pero ¿cómo decirle a esta persona que no lo está haciendo bien? Que tiene que, entonces, no, pero, y se justifica, no, pero es que yo lo hago así porque es que eso es así. Entonces tienes que saber muy inteligentemente a través de chistes, de anécdotas, tú sabes, manejar lo que dicen, sortear el consciente con el inconsciente, y meterte por ahí para decir no lo estás haciendo bien. Eso es importante. Una de las cosas principales que siempre, y también se lo quiero regalar al público televidente, es que vivimos en un mundo interpretativo. Lo que para ti es una cosa, para mí es otra. La intención es que sea clara, respetada, que sea ilustrada. Toda comunicación tiene que tener una ilustración. Yo tengo que crearte imagen.
imagen. Yo tengo que ser conciso, yo tengo que ser preciso. Además que vivimos en un tiempo que vamos como en un mundo acelerado y agresivo y no podemos caer en ese juego. Yo tengo que permitirle al otro ser como es y permitirme ser yo como soy. Un poco lo que dice la profesora. Si usted viene a una consultoría con nosotros, en mi caso o en nuestro caso que trabajamos con mises, con políticos, con actores, con niños, con cualquier cantidad de personas que nos llegan, es ese respeto de que tú quieras tener un conocimiento y que nosotros podamos brindarte la información que tenemos. Nosotros tampoco nos la sabemos todas. En mi caso hablo y no tengo la vara mágica para convertir lo que tú quieres en 4 horas. Yo, por ejemplo, cuando hay gente que te llega y te dice, yo quiero que tú me prepares en 4 horas. Mira, yo en 4 horas no puedo, porque son muchas las herramientas. Claro. O hay otras personas que me llegan y me dicen, es que yo no sé pronunciar esta palabra. ¿Tú me puedes decir un tips? O sea, practícala. Hay que practicarlo, obviamente, pero tienes que venir para yo conocer cómo lo pronuncia o realmente cuál es la herramienta que a ti te hace falta. Es decir, que no hay una fórmula única que pueda ayudar a una persona a superar este miedo a hablar en público en un corto plazo. Confianza en sí mismo, conocer el tema y practicar. Y querer superarse. Estar consciente de las debilidades, hacérselas ver, porque muchas veces llegan, oye, profesora, no me di cuenta que yo, ¿verdad?, hablo así. Si no me los dice, no me doy cuenta. Entonces, ver dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, dónde están las oportunidades de mejora y creerse uno mismo. ¿Okay? Creer que uno tiene la herramienta y puede lograr las cosas. Nos quedan pendientes algunos comentarios que vamos a compartir con ustedes al regreso de esta última pausa. ¿Cómo hacer entonces para vencer este miedo a hablar en público? ¿Cuál es específicamente el trabajo que puede realizar un coach para ayudarlo a usted a superar ese obstáculo? De eso hablamos ya en la última parte del programa. Ya volvemos.